Voy a tratar de ser muy puntual. Como saben, este es un taller de huerta urbana. Es un taller bastante introductorio para ver las pautas básicas, para arrancar o para sacarse algunas dudas con respecto a las huertas por ahí que ya tienen. Bueno, espero que les sirva, sobre todo siempre digo que les dé mucho entusiasmo y que es una invitación a que después puedan seguir profundizando, obviamente, ¿no?, en el tema. Aprovecho y me voy presentando. Yo soy Vale Churba, me dedico a promover las huertas hace más de 10 años, soy licenciada en ambiente y, bueno, entiendo que yo trabajé muchos años en educación ambiental y entiendo que la huerta es una forma de generar conciencia ambiental, eh, es un disparador desde la propia casa a conectar, es una invitación a conectar con la naturaleza, a enamorarse de la naturaleza, a hacerse cargo, ¿no?, de cada uno de su alimentación y de otros procesos que se empiezan a arrancar, como el compostaje, una vez que uno empieza a meterse en este mundo. Eh, y es un camino de ida, espero, tanto la huerta como el compostaje. Eh, Son procesos muy mágicos, espero que lo disfruten tanto como yo, que se entusiasmen, que se saquen algunas dudas, miedos, que rompamos algunos mitos, y bueno, y que eso, que sepan que estoy a disposición. Después de este taller introductorio, estoy a disposición para todas las consultas que espero que surjan, eh, que seguramente van a empezar a tener eso. Espero que se vayan directo al vivero o el fin de semana se guarden un ratito para ir a comprar sus semillas, sus macetas, que activen y que se disparen un montón de preguntas a partir de este encuentro. Bueno, siendo la 1, vamos a arrancar un poquito más oficialmente. Yo no estoy al tanto de de qué les comunicó Big Box, pero bueno, nada, la idea es que sea un taller puntual. Vamos a aprovechar esta hora al máximo y, como les digo siempre, a disposición para después todo lo que surja. Disculpen si repito esto que les estoy diciendo muchas veces, pero se está sumando gente todo el tiempo, así que por ahí repito esta info. Ajá. Comí, mamá, un poco lo que había. Por las dudas también aprovecho para sugerirles que si tienen ruidos de fondo se muteen, no hay problema, todo se nos puede escapar. De hecho, a mí también, bueno, justo hoy no tengo a mis hijitos dando vueltas, así que estoy como súper relajada, pero nada, si se pueden mutear, si tienen ruidos de fondo, si quieren comentar algo durante, tampoco hay problema, seamos respetuosos más que nada para poder aprovechar todos esta hora, y como les digo, las consultas por ahí quedan para cada uno en privado, me pueden buscar en redes, me pueden escribir por mail, supongo que tienen mis datos, si no después se los escribo en el chat. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Para los que llegaron después, yo soy Vale Churba, me dedico a las huertas hace muchísimos años, a promoverlas más que nada. Lo que más quiero es que cada vez más gente cultive en la ciudad, haga su propio compost, se alimente un poquito mejor, a partir de eso, de la producción propia en el balcón. No hace falta tener un jardín, no hace falta tener una huerta muy grande, la satisfacción es igual, ya sea una pequeña maceta, tener aromáticas, o tener una huerta de 10 metros cuadrados. Lo importante es que sea propio, haberlo hecho con las propias manos, haber disfrutado el proceso. Puede ser que a veces falle, puede ser que a veces salga mejor. Lo importante, como les decía, es el proceso y es todas las experiencias que van a empezar a surgir a partir de esto. Y sumándose gente. Bueno, entonces, vamos a empezar por el principio, ¿no? Que tiene que ver, el principio tiene que ver con la motivación que cada uno tenga para empezar la huerta, ¿no?
no sé si ya tienen huerta o si están como con ganas de empezar y no saben por dónde. Les cuento de paso también que este es el momento ideal del año para empezar a planificar la huerta, porque obviamente se viene la primavera. La primavera es el momento más lindo de la huerta, es el momento en el que todo empieza a producir de manera exponencial, y después tenemos todo el verano por delante para disfrutar. En otoño e invierno también obviamente se puede tener huerta, pero bueno, la primavera es como el momento más lindo del año en la huerta, así que justo a la previa a la primavera es el momento perfecto para empezar. Y con respecto a las motivaciones, yo les voy a compartir también un PowerPoint, a ver, para ir acompañándolos en esto que les estoy diciendo. Lo único que me da duda es si me va a decir si me va a llegar la info de si hay gente para admitir. A ver. Yo supongo que sí me va a llegar. Bueno, entonces, la motivación puede tener que ver con un montón de cosas. Obviamente la mayoría de nosotros queremos empezar a producir nuestros propios alimentos en la ciudad, pero también puede ser que queramos tener nuestras propias aromáticas para cocinar más rico en casa, para explorar nuevos sabores. Puede ser que querramos tener un espacio de conexión con la naturaleza, un espacio junto a nuestros hijos de conexión con la naturaleza, junto a nuestros nietos. Puede ser que querramos poner más lindo el balcón, entonces se nos ocurre poner plantas más ornamentales, decorativas, pero también productivas, entonces también la huerta puede entrar por ese lado. Puede ser que querramos obtener nuestra propia medicina, no nos vamos a meter mucho por ese lado, pero es importante que sepan que, digamos, más allá de que la alimentación es la principal medicina, también hay muchas plantas aromáticas con beneficios medicinales, que es importante que si tienen algún tema de salud, por ahí alguna planta que les puede acompañar, o si ya tienen alguna planta, que investiguen para qué otra función les puede llegar a servir. A ver, voy admitiendo más gente. Entonces, hay muchas razones por las cuales ustedes pueden querer empezar a tener su propia huerta. Lo importante es que conecten con esa. Seguramente una vez que empiezan con alguna motivación, probablemente después vayan surgiendo otras, pero está bueno que si lo tienen claro, que hagan una huerta que pueda dar respuesta justamente a estas inquietudes que tienen, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos en claro la motivación, esperen, vamos a empezar a planificar más concretamente, ¿no? Ahora sí empezamos en la parte más técnica de este taller, que tiene que ver con un montón de cosas, pero básicamente con los requerimientos de nuestras plantas. Nuestra huerta tiene un montón de requerimientos específicos, más allá de que ustedes por ahí cultivan otro tipo de plantas. Está bueno que repasemos hoy qué requerimientos específicos tiene la huerta, y podemos ir eligiendo el mejor lugar, eligiendo el mejor contenedor, si no tenemos jardín, o sea, la mejor maceta, cajón, eligiendo los mejores cultivos que se van a adaptar a nuestras posibilidades, eligiendo el mejor sustrato, ¿no? Entonces, bueno, empezando por lo más básico tiene que ver con el sol, la llegada de luz solar. Entonces, primer punto súper importante a la hora de diseñar su propia huerta es elegir el lugar que tenga más sol de su balcón, patio, jardín. Cuantas más horas de sol tengamos, mayor va a ser la productividad. Puede ser que si es una terraza que tiene todo el día sol, van a tener que estar un poco más encima del riego, pero es re importante que nos fijemos bien las horas de sol. Puede ser que incluso ahora, en esta época de otoño-invierno todavía, no sé si se dieron cuenta que ya empieza a oscurecer un poco más tarde, amanece un poco más temprano, ya empezó a modificarse este ciclo, y entonces ya lo tenemos un poco más a favor. En la ciudad que es tan escasa, la luz solar ahora empieza a llegar un poco más, con lo cual eso es un buen punto también de la primavera-verano. Por ahí hay balcones que no tienen sol en otoño-invierno, pero sí en primavera-verano, así que los podemos aprovechar. Después vamos a tener que ver, una vez que resolvimos el tema de la luz, obviamente tenemos que chequear que ese lugar sea cómodo, ¿no? Que no esté
justo al lado del arco de fútbol de los chicos, que no esté a 3 escaleras caracol de nuestra casa, porque no vamos a ir nunca a regar probablemente. Tiene que ser un lugar cómodo, estratégico, piola, que le dé el sol. Puede ser que ese lugar incluso no esté en la casa de ustedes, puede ser que sea en la terraza del edificio, en la casa de un vecino, y que puedan cultivar juntos, ¿sí? Pero lo del sol es re importante que lo tengan en cuenta. Después no hay requerimientos mucho más limitantes, digamos, porque bueno, el espacio, lo que les decía, puede ser que tengan poco espacio para cultivar, pero no me importa, el espacio que tengan va a servir, aunque sea algunas aromáticas, aunque sea algunas hojas verdes, estoy segura de que el espacio que tengan disponible va a funcionar y la huerta se va a poder adaptar a ese espacio. Bueno, después, bueno, el tamaño, todo esto que dice ahí tiene que ver con esto, ¿no? Después, también otra cosa que les quería decir, más allá de que me puedan buscar en redes, Valeria Churba, soy en Instagram, en Facebook, para buscar más información o para hacerme las consultas o por mail, también yo les puedo mandar, si quieren este PowerPoint, les puedo mandar información anexa, así que no dejen de contactarme después, ¿sí? Si les interesa profundizar en el tema. Bueno. Vamos a ver un poquito diseños y opciones de huertas para ver cuál es el modelo que más les gusta y que más pueden llegar a conseguir, ¿no? Que son esas dos realidades, lo que a uno le gusta y lo que uno puede llegar a tener en casa. Si tienen jardín, está buenísimo aprovechar el suelo, si podemos mejorar un poquito el suelo, abonándolo, trabajándolo. El suelo obviamente es un material, es un espacio más noble, más tradicional para cultivar, y permite además hacer diseños divertidos, como estos caminos que ven con formas ondulares, pueden hacer huertas circulares. Siempre está bueno delimitar a la huerta con algún material, ladrillo, medio postes, troncos, le da más prolijidad. La huerta urbana no es una huerta como era la de nuestros, no sé, abuelos o bisabuelos, que era una huerta al fondo, desprolija. La huerta ahora tiene que ser hermosa, nos tiene que encantar, tiene que ser un espacio que nos dé ganas de ir, que nos dé ganas de visitar, que nos dé ganas de mostrar, de trabajar. Así que hagan lo que hagan, hagan lo lindo, que les guste, ¿sí? Esa sería la recomendación y por eso me parece importante seguir hablando del tema del diseño. Después vamos a ver un montón de modelos para balcones, para patios, como les decía, modelos que se pueden agarrar de barandas, las macetas tradicionales del vivero, aprovechar cualquier espacio al que lleguen unos rayitos de sol y poder cultivar en contenedores en función de, este es un nuevo concepto que voy a traer, del cultivo que vayamos a elegir. No es lo mismo cultivar tomates, por ejemplo, en una macetita de 10 por 10 que en un cajón o en un balde de 20 litros. No va a ser la misma productividad. El contenedor para nuestras plantas tiene que saber adaptarse. Nosotros vamos a tratar de darle a las plantas las condiciones en las que hubieran naturalmente crecido en el suelo. Entonces, si nosotros sabemos que la raíz, por ejemplo, de una lechuga no va a llegar a desarrollarse más allá de 20 por 20, entonces una maceta de 20 por 20 para cultivar una lechuga va a estar perfecta. Pero no lo mismo pasa con un tomate. El tomate necesita mucho más espacio. Y si nosotros cultivamos un tomate en una macetita de un tamaño para una lechuga, nos va a pasar que la planta se va a estresar, que va a dar poquitos tomates, tomates chiquititos. Así que un tip fundamental a la hora de elegir sus cultivos es tener en cuenta esto. Ustedes lo pueden investigar súper fácil, y de nuevo, si no me lo consultan, pero hay un montón de infografías, de información sobre qué contenedor se le corresponde a cada tipo de cultivo. Qué tamaño de contenedor, ¿no? Bueno, seguimos viendo modelos. El cajón de madera está muy de moda, pero también realmente tiene muchas ventajas. Es un material noble, es un material lindo, es un material que ustedes le pueden dar la forma que quieran. Si tienen un balcón, no sé, largo y finito, lo hacen angostito y hacen muchos cajones largos. Si tienen un espacio en una esquina desaprovechada, pueden hacer un cubo. Bueno, la madera lo que permite es justamente eso, jugar con las formas, los tamaños, las profundidades, ponerle fondos si es en un balcón, o dejarlo sin fondos si van a cultivar en el suelo. Hay un montón de opciones sobre ese tema. Después,
Las macetas del vivero, como les decía, hay opciones hermosas, desde losa, de colores, macetas de barro, macetas de cemento, de fibrocemento. Pueden cultivar más de una planta, obviamente, en alguna de esas macetas. Lo más importante también a la hora de elegir una maceta tiene que ver con el drenaje. No sé si ustedes vieron la diferencia entre una maceta y un portamacetas. Generalmente los portamacetas no tienen agujeros, las macetas siempre tienen que tener agujeros en la base. Fundamental para cualquier planta, pero en especial las de la huerta, es que el agua no se tiene que quedar estancada en la maceta, ¿sí? Entonces tiene que haber un espacio por el cual el agua pueda fluir, y ese es el agujero que les estoy diciendo, ¿sí? Tiene que tener siempre drenaje. Bueno, hay más opciones, como les decía, macetas de tela, que también ahora se consiguen y son preciosas, son livianas. Hay de colores, ahí pueden hacer macetas de tela, hay una tela muy característica en el agro, que es la geotextil, pero también pueden usar la tela friselina, que es la del supermercado. Pueden utilizar la media sombra reforzada, que son estas macetas, por ejemplo, la de arriba a la izquierda. Después está el tema de las huertas verticales, que también se está usando mucho, que yo no les voy a decir, no me gustan definitivamente, pero ¿qué pasa? El espacio generalmente que tenemos disponible para cultivar en una maceta vertical es bastante limitado, porque no podemos colgar, como les decía, una maceta de 30 por 30 de la pared. Entonces vamos a tener que siempre elegir cultivos bastante chiquitos, y van a tener un desarrollo también más limitado. O sea, van a ser huertas más bien ornamentales que productivas. Nosotros lo que queremos de una huerta, además de que sea linda, es que podamos cosecharla frecuentemente, ¿no? Y utilizarla. Entonces la huerta vertical, en general, está más limitada a la productividad. Bueno, y esta es una opción que me encanta ofrecerles, que es aprovechar materiales para hacer sus propios contenedores. El que más uso yo, que siempre ando con un cajón de verdulería dando vuelta en mi casa, es eso, ¿no? Justamente, el cajón de verdulería me encanta, tiene una medida bastante noble, pueden elegir los que tengan una madera más entera, los que tengan más profundidad, ¿sí? No, digamos, no elijan los de pescado, que tienen 10 centímetros, sino más bien los de que tienen 20, 25 centímetros de profundidad. Ahí pueden revestirlo internamente con plástico agujereado, o con la tela esta friselina que les comentaba. Agarran una bolsa de supermercado, la abren y la usan para recubrir internamente el cajón de verdulería, y ahí tienen una huerta al instante, porque no hay más que hacer que ir a la esquina a pedir al verdulero, comprárselo generalmente, porque los cobran, porque se los cobran a ellos, pero bastante baratos, los pueden pintar de colores, los pueden proteger con cetol. No les va a durar una eternidad, pero va a ser una forma re fácil de arrancar. Incluso lo que tiene el cajón de verdulería es que es modulable, o sea, ustedes pueden empezar con uno, pero después juntan dos más porque se coparon, entonces después, bueno, permite eso, ¿no? Ir jugando con los tamaños, ir cambiándolos temporada a temporada. No va a durar más de un año de forma linda esos cajones, pero no importa, la verdad que por el costo que tienen vale la pena hacer experimentos por ese lado, y hay otros muchos materiales reutilizables que pueden fijarse eso, ¿no? ¿Qué tiene la mano? El que se da maña con la costurería, bueno, que haga maceta de tela. El que tiene un carpintero amigo, que compre que consiga unos pallets, ¿no? Y que se arme sus cajones con pallets. El que tiene unos cajones cajones de ¿cómo se llama? Del vestidor, ¿no? Para tirar, obviamente no se tiran, se utilizan para cultivar, se le hace agujeros y los aprovechamos para cultivar por ahí algunas plantas de menor profundidad, ¿no? De raíz, lo que hablábamos antes. Así que por este lado no hay excusas, ¿no? Es muy fácil encontrar un contenedor gastando, sin gastar, no me preocupa, estoy segura que van a poder ingeniárselas para hacer su huerta hermosa. Bueno, y esto se resume en que ya un poco hablábamos, ¿no? La importancia del drenaje, considerar siempre el tamaño de las plantas que vamos a cultivar. Si ustedes ya tienen una maceta en casa, la tienen sin cultivar o están por hacer el recambio, chequen qué cultivo puede ir en ese tamaño de maceta, o si al revés, si ustedes quieren cultivar, no sé, tomates, pepino, morrones, entonces eso, consíganse una maceta de por lo menos 20 litros, o si no es en litros, no sé, 30 por 30 centímetros, ¿sí? Es re importante este punto.
Siguiente requerimiento, y fundamental requerimiento tan importante como lo que hablábamos del sol, es el tema del sustrato. Y fíjense que no hablo de tierra, hablo de sustrato porque el elemento en el que van a desarrollarse nuestras plantas, sus raíces, no tiene que ser solamente tierra, tiene que ser una mezcla de elementos que le van a dar a las raíces la posibilidad de desarrollarse bien, de nutrirse, de que se produzcan en ese suelo un montón de procesos fundamentales para el desarrollo de nuestra huerta. Entonces, el suelo tiene que estar mullido, tiene que ser liviano, tiene que ser esponjoso, tiene que haber un montón de fauna, microfauna. Es fundamental que el sustrato tenga una base importante de tierra, por lo menos la mitad tiene que ser tierra, pero la otra mitad, o no sé, el 40% restante, tiene que ser algún elemento que le dé estructura y que le dé nutrición a las plantas. El compost, por ejemplo, es el elemento como más común, más fácil y más barato, por decirlo de alguna forma, de complementar a nuestro sustrato. Obviamente lo ideal es que ustedes puedan complementar la tierra con el compost que produzcan en sus casas. Si quieren, después yo tengo un montón de información, doy talleres sobre cómo hacer compost en casa, que es un proceso, como les decía, mágico y bastante transformador, y muy importante para el ambiente. Pero bueno, el compost, si no lo están produciendo en casa, lo pueden comprar. Y de compost, entonces decíamos, le vamos a agregar un 30 o 40%, y está bueno, sobre todo para los que cultiven en macetas, agregar un pequeño porcentaje de una piedrita que se llama perlita. No sé si la vieron, que es como una piedrita blanca muy chiquitita, muy liviana, que va a ayudar en un montón de cosas. Principalmente va a dar estructura, va a ayudar a retener agua, y le va a dar liviandad al sustrato. ¿Vieron esto que pasa que a veces uno después de un tiempo trata de meter una pala en una maceta vieja llena de tierra y es como imposible? La tierra naturalmente tiende a compactarse, pero uno agregándole estos elementos ayuda a que la tierra esté un poco más suelta, y de esta forma también ayudemos a nuestras plantas. ¿Sí? Bueno. Y ahora llegamos a los cultivos. Entonces, antes de pasar a los cultivos, recuerden entonces los requerimientos más importantes. Hablamos de chequear el sol, el lugar obviamente que tenga que ser cómodo, que no esté como muy oculto, muy lejos, que tengan alguna canilla, ¿no? Cerca, obviamente, porque vamos a tener que regar ese espacio, que tengamos un sustrato que esté bueno, que esté nutrido, que tenga estructura, elegir ese buen sustrato, que lo pueden comprar en viveros ya la mezcla hecha, o la pueden hacer ustedes, como quizás ya tienen compost en casa, y que el contenedor ayude al desarrollo también de las plantas, ¿no? Que no sea ni muy chiquito para las plantas que necesitan más espacio, ni tampoco sirve tener un contenedor enorme para una planta que no lo va a aprovechar, porque vamos a estar desperdiciando sustrato ahí, ¿se entiende? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a hablar ahora sí de las plantas. Y la felicidad que me da decir que estamos a un mes de la primavera, con lo cual el abanico de cultivos es enorme. Entonces se pueden dar el lujo de elegir qué quieren cultivar, porque ahora con el calor, la verdad es que algunas plantitas sí no les va a gustar el calor excesivo, pero en general la mayoría de las plantas va perfecto en primavera. Cuando hablamos de cultivos de la huerta, principalmente vamos a hablar de aromáticas y de hortalizas. Aromáticas me refiero a las plantas que dan sabor y aroma a nuestras comidas, y como les decía, que tienen propiedades medicinales. Las plantas aromáticas en realidad pueden ser árboles aromáticas, pueden ser raíces aromáticas, como el jengibre, por ejemplo, pueden ser semillas, bueno, hay un montón de plantas aromáticas. Las que vamos a cultivar específicamente y más tradicionalmente en el balcón son las que vamos a aprovechar sus hojas, ¿sí? Para dar aroma, como decía, y sabor a las comidas o a nuestras infusiones, ¿no? Esperen que quiero ver si hay alguien más transmitir, un minuto. Creo que no. Bueno, entonces, el listado de estas plantas
es enorme incluso, a pesar de que les decía que vamos a limitarnos a aquellas que son clásicamente para aprovechar sus hojas. Pero bueno, ahí tienen el listado más, como les decía, clásico y fácil de conseguir, ¿no? En los viveros, en las semillerías. Todas estas son plantas fáciles que tienen en común un montón de cosas. Las aromáticas son ideales para principiantes, porque son plantas fáciles, son plantas que nos dan abundante cosecha, son plantas, eso, como les decía, rústicas. Vienen, imagínense que muchas de ellas vienen del Mediterráneo, que el Mediterráneo es un lugar bastante árido, con sol todo el día, suelos medio pobres, y las plantas se la rebancan. O incluso vienen muchas del monte acá, de Córdoba, que también las mismas características. Son plantas que para principiantes, como les decía, van perfecto. Elijan cuáles son las que más les gusta, y sepan que van a necesitar, como les decía, casi todas, por lo menos 3-4 horas de sol. Cuanto más sol le dan, mayor es la producción incluso de estos aceites esenciales que le da el aroma característico, ¿no?, de estas plantas. Pero salvo la menta y la melisa, que estas dos pueden vivir casi sin sol, el resto sí va a necesitar mucho sol. Bueno, y como resumen, lo que les decía antes, ¿no? Las pueden secar, las pueden frizar, tienen beneficios medicinales, no sé, por decirle alguno, ¿no? Justo ahí tenemos la melisa, la foto de la derecha es una melisa, que es una planta que la usamos principalmente como relajante, como sedativo antes de dormir. Nos hacemos un tecito de melisa y dormimos mucho mejor. Desde esas pequeñeces, van a ver qué satisfactorio es, aunque sea hacernos nuestro propio té, y no tener que ir a comprar al supermercado algo industrializado, sino poder ser autosuficientes y hacernos nuestras propias infusiones. Es un placer muy grande. Bueno, y después, a ver, esperen un segundo. Vamos a hablar ahora de las plantas hortalizas, ¿sí? Las plantas hortalizas son en realidad las que nos vamos a comer, ¿no? Las plantas, digamos, para decirlo de una forma así como que se entienda, son, a diferencia de las aromáticas que decíamos que dan sabor y aroma, las hortalizas son nuestro alimento. Y yo lo que armé es una clasificación para que los que son principiantes en esto sepan por dónde arrancar. Yo lo llamo etapa 1 a las plantas hortalizas de hoja. La lechuga, la rúcula, la selga, ¿sí? La espinaca, ya estamos terminando la época. La espinaca es esa planta que les decía que no tolera el calor. Bueno, la espinaca es un clásico que no sembramos en primavera, al igual que las habas y arvejas que después vamos a ver. Pero bueno, todo el resto, las hojas verdes generalmente las podemos cultivar en cualquier momento del año. Tienen muchísimos beneficios para principiantes, como que también nos dan cosecha abundante, porque no hace falta cosechar la planta entera, sino que vamos cosechando hojitas a medida que van creciendo. Son plantas que pueden vivir con 2 o 3 horitas de sol, que también es una característica bastante común, supongo que a todos los que estamos acá, que en nuestro balcón tenemos poquito sol, así que estas plantas van a ir bien con ese poquito sol que nos llegue. Son plantas que no requieren macetas enormes, como les decía, la lechuga con una maceta de 20 por 20 va perfecto. La rúcula incluso, si bien necesita mucha superficie, también con poquita profundidad, con 15 centímetros de profundidad, va perfecto. Por eso ahí sí podemos usar, por ejemplo, un cajón de pescadería. Bueno, son plantas que no se van a enfermar. Ahí Cristina dice que tiene todo el día sol. Yo lo que les decía al principio, si tienen todo el día sol, es una alegría más que un problema. Lo que sí van a tener que estar más atentos es al riego en verano, que van a tener que estar regando probablemente 2 veces por día, en los días de mucho calor. Pero si ustedes se pueden ocupar de ese riego, bienvenido sea el sol de todo el día. Son plantas, como les decía, que generalmente no se enferman, y les van a brotar y crecer rápido. Por ejemplo, la lechuga la sembramos y a los 2 meses ya empezamos a cosechar las primeras hojas. La rúcula al mes ya empezamos a cosechar
hojitas. Así que eso, mi recomendación si son principiantes en esto es que arranquen por aromáticas, después vayan a la huerta de ensalada, por decirlo de alguna forma, y después podemos pasar a la siguiente etapa, que son raíces y liláceas, que son la familia de las cebollas. No es que estas sean, bienvenida Marina, no te preocupes, después eso, quedo a disposición, me consultas lo que te hayas perdido. No es que estas sean muy difíciles, sino que por ahí alguna de las variables que les decía antes no se da en estas plantas. Por ejemplo, la familia de las liláceas, ¿no? Que son el puerro, el verdeo, las cebollas, son plantas que crecen un poco más lento, son difíciles de sembrar, no son tan fáciles como la lechuga, la selga, cuesta un poquito más, tardan un poquito más en brotar, tardan un poquito más en crecer. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el puerro nosotros lo sembramos, lo cultivamos durante 5 meses y después sacamos el puerro entero y listo, y se terminó. Entonces no es tan rendidor como decíamos, como las acelgas, que vamos a ir cortando y cortando y cortando hojas todo el tiempo, obviamente hasta algún momento, ¿no? Son las plantas aromáticas, perdón, las plantas hortalizas entran dentro de una clasificación, casi, yo digo generalmente porque siempre hay excepciones, pero bueno, generalmente las plantas hortalizas son plantas anuales, quiere decir que cumplen todo su ciclo desde que las sembramos hasta que cosechamos las semillas de esa misma planta en un año, ¿sí? Con lo cual no podemos pretender que una planta de lechuga nos viva 2 años, porque no tiene que ver con su ciclo natural. O sea, las plantas hortalizas son plantas que van a vivir en un periodo de tiempo corto y vamos a tener que estar resembrándolas constantemente, ¿sí? Bueno, y con respecto a, bueno, lo bueno de estas liláceas que les decía es que ocupan muy poquito lugar porque tienen un desarrollo más bien vertical. Entonces, cuando tenemos huequitos en la huerta, siempre está bueno meter un verdeo, un ajo. Y con respecto a las raíces, los rabanitos yo los recomiendo un montón porque también son bastante rápidos. En 1 mes y medio podemos llegar a cosechar nuestros rabanitos. Son bastante rendidores, necesitan sol también. Y bueno, y después tenemos la remolacha, que tarda un poquito más que el rabanito, pero también es bastante linda de cultivar, es una planta hermosa con sus hojas violetas. Bueno, y la zanahoria, ¿no? Que entraría dentro de las raíces típicas a cultivar, pero la zanahoria también es lenta, no rinde mucho. Yo la zanahoria para cultivos urbanos en maceta no la recomiendo mucho, necesita mucha profundidad de sustrato, un suelo muy suelto. Estoy haciendo este repaso así como a grandes rasgos, y tanto las raíces como las hojas verdes las podemos sembrar en cualquier momento del año. Esto es re importante. Estamos en, no sé, en septiembre podemos sembrar rabanitos y lechugas, y estamos en febrero y podemos también sembrar lo mismo, ¿sí? Hay un calendario de siembra, que después también lo pueden chequear, que está bueno, que nos indica qué podemos sembrar en cada mes. Por eso también lo que les decía, en primavera, o sea, en agosto, septiembre, podemos sembrar casi todo el abanico de hortalizas. Después tenemos a las familias, por ejemplo, de las crucíferas y las leguminosas. Estas, si bien las podemos sembrar ahora, son cultivos muy grandes, muy lentos, que les gusta más el frío. No es que no podemos cultivarlos ahora, sino que los aprovechamos más bien cuando la huerta la tenemos más peladita en invierno, aprovechamos para cultivar brócoli, coliflor. Ahora que tenemos en general poco espacio en nuestra huerta, si tenemos una maceta de 30 por 30, tiene mucho más lógica ahora sembrar, no sé, un morrón que sembrar un coliflor, porque el coliflor va a tardar, nos va a ocupar toda esa maceta y recién después, dentro de unos meses, vamos a obtener solamente una cabeza de coliflor. En cambio, si sembramos una planta de morrón, vamos a obtener de acá hasta que termine el verano abundante cantidad de morrones. Entonces, en esta época aprovechamos más bien para cultivar estos cultivos de fruto que les estaba mencionando. Pero bueno, está bueno que sepan esto, ¿no? Que las crucíferas como el coliflor, el repollo, el kale, que también está bastante de moda y es bastante fácil de cultivar,
son plantas lentas y que ocupan mucho lugar en la huerta. Y después tenemos las leguminosas, que son hermosas de cultivar, las recomiendo un montón también. Ahora podemos cultivar chauchas, porotos, ya está terminando la época de habas y arvejas, y ahora estamos empezando a sembrar nuestros porotos. Y por último, los más esperados en la huerta, que son los cultivos de fruto, ¿no? Que yo no es que los quiero desanimar, pero quiero que sepan que si son principiantes, estos cultivos no son nada fáciles de tener en casa. ¿Qué pasa? Requerimientos. Necesitan muchísimo sol, por lo menos 6 horas de sol para crecer bien y sanos. Necesitan macetas enormes, como les decía, cada planta, una maceta, un tomate en una maceta enorme, un morrón en una maceta enorme, un pepino en una maceta enorme. Y son plantas que además tienen esta desventaja, sobre todo porque se cultivan en esta época de tanto calor, que se tienden a enfermar. No sé si alguna vez les pasó de cultivar un tomate, y la verdad es que algún desafío vinculado a plagas y enfermedades seguramente tengamos. Y no es que no está bien tener esos desafíos. Yo lo que digo es que por ahí está bueno que empiecen con algo más fácil para testearse, para ir viendo cómo se manejan, para ir viendo cómo les resulta. Pero si tienen ganas de ir por tomates, porque seguramente tengan ganas, bueno, prueben con una planta, pero sepan que es un desafío mayor. Sepan que van a tener que estar muy atentos. Obviamente es una huerta orgánica la que estamos proponiendo hoy, es una huerta agroecológica en la que no vamos a intervenir con ningún tipo de químico, ya sea insecticida, ni fertilizante, ni nada. Entonces hay que estar bien atentos, porque una vez que se instaló la aranola roja en nuestro tomate, bueno, mamita, hay que estar bien preparados para combatirla, ¿no? Igualmente tengan siempre este concepto. Si ustedes a las plantas le dan estas condiciones, que vieron que hinché mucho con las condiciones y con los requerimientos, si ustedes a la planta le dan un buen sustrato, un buen sol, un buen tamaño, y esas cosas bien básicas se las dan a las plantas, son plantas que como nosotros van a crecer más fuertes, si nosotros nos alimentamos bien, estamos un poquito al sol, y bueno, digamos, esas similitudes, en cuanto a que si tenemos todos los nutrientes, todo lo que necesitamos, probablemente tengamos más defensas frente al ataque de plagas o enfermedades, ¿no? Los bichitos siempre van a estar en la huerta, y son bienvenidos en la huerta. Una huerta sin bichitos es muy raro, y no está bueno tampoco. El tema es qué hacen las plantas, qué defensas tienen las plantas para resistir ese desequilibrio que se genera una vez que aparecen estos bichos, ¿no? Si nosotros a veces tenemos unos pulgoncitos, probablemente después van a venir unas vaquitas de San Antonio y se los van a comer. El sistema vamos a tratar siempre de que se autorregule. Pero bueno, sepan eso, que si van a tener estas plantas de frutos, que son riquísimos y que van a ver que está buenísimo cultivar, van a tener estos desafíos por delante, y bueno, para ir chequeándolo. A ver qué me están diciendo. Caracoles. Sí, trampa de cerveza. Ah, muy bien, que María le está respondiendo a Karina. Perfecto, sí. En generalmente también, con respecto a esto que estamos diciendo de los bichos muchas veces vienen a mostrarnos algo, son indicadores de que algo está pasando en el sistema. Puede ser eso, que no les dimos las condiciones, que nos olvidamos de regar, o que estamos regando por demás, o que no le está llegando suficiente sol a nuestras plantas. Entonces los caracoles generalmente aparecen frente a un exceso de humedad. Entonces, si tenemos caracoles, bueno, chequear eso, si podemos regular el agua en ese espacio para que los caracoles no encuentren el ambiente tan propicio para desarrollarse, y si no podemos hacer nada al respecto, porque es un lugar que naturalmente se inunda, no sé, porque no podemos hacer nada, bueno, sí, implementar algún tipo de trampa, ¿no? Como dice María, las trampas de cerveza, que son como pequeños contenedorcitos enterrados llenos de cerveza, y los caracoles se mandan desesperados y quedan ahí. Bueno. Esto que les muestro acá, también después se los puedo mandar, es un calendario de siembra con un poquito más de información, que es solo un calendario, sobre los principales cultivos, los que estábamos hablando, y algunos más. Bien, está la información de los meses ideales para la siembra de cada cultivo,
Y bueno, las distancias, por ejemplo, esto que les decía, distancia entre planta y planta, qué espacio necesita cada planta. Después habla de una columna, habla de siembra directa, o siembra en almácigos. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, vieron que les decía que ahora estamos en un muy buen momento para sembrar y empezar nuestra huerta de primavera. En realidad el momento ahora es para empezar a chequear todo esto que les decía, el lugar ideal de la huerta, el contenedor que vamos a comprar, juntar la plata. Sí, ahora, ahora yo no voy a poder mandar nada, pero después, ahora si quieren escribo en el chat mis redes o mi mail, y lo escribo ahora, si ya lo pueden ir tipeando, .com.ar, me pueden pedir toda esa info por ahí, o @ValeriaChurba en Instagram. Está bueno que me sigan en redes, porque todo el tiempo subo información, incluso eso, si llegan a querer formarse un poquito más, ver en detalle alguna de estas propuestas, pueden sumarse a los talleres también, a veces incluso vendo kits de siembra, con semillas, macetitas, esto que les decía, que estaba por desarrollar esta idea de los almácigos, que, bueno, ahora es un momento de empezar a planificar nuestra huerta, elegir los contenedores, el lugar, comprar el sustrato, prepararnos, pero también es un buen momento para empezar a sembrar los cultivos de primavera, aunque todavía no estemos en primavera. ¿Por qué? Los cultivos de primavera en general son plantas que les gusta el calor. Ahora no hace calor, pero si nosotros sembramos, miren, voy a salir de compartir, así les muestro algo. Si nosotros sembramos en pequeños contenedores, como esta es una maceta biodegradable, que es una de las que vienen en los kits, pero si nosotros sembramos en estos contenedores, y los tenemos dentro de nuestra casa, puede ser esto, pero puede ser pote de queso crema, de yogur, de helado, lo que sea, en cualquier potecito que tenga agujerito en la base, porque se lo hagan ustedes, sembramos nuestros tomates o berenjenas o lo que sea, y los tenemos adentro de nuestra casa bien cuidaditos, con respecto a la temperatura, con respecto a que les llegue un poquito de sol cuando empiezan a salir los brotes. Vamos a empezar a ganar tiempo de productividad, entonces cuando ya realmente sea la primavera, y ya no haya riesgos de heladas, de fríos fuertes, esta plantín ya va a tener un mes o dos, y lo vamos a poder pasar a la huerta. Es una forma, sembrar en almácigos es una forma de proteger a nuestra siembra, porque incluso también si nosotros sembramos directamente en la huerta, ¿qué pasa? Puede venir un pajarito y se come la semilla, puede ser que venga, no sé, una mascota y mueva la tierra, puede ser que venga una lluvia fuerte y también mueva la semilla. Así que si nosotros sembramos en pequeños contenedores, vamos a estar protegiendo a nuestras semillas, vamos a estar protegiendo a los brotes que empiecen a salir, y cuando ya estén más fuertecitos, los pasamos a la huerta. ¿Sí? Si quieren, ahora les puedo mostrar la técnica de siembra. Perdón que voy rápido, ¿no? Pero bueno, como les decía, tenemos una hora, quiero aprovecharla full, con toda la información básica para que puedan arrancar. Yo acá tengo este sustrato, como les decía, que tiene tierra, compost, perlita. Voy a llenar mi contenedor. Llenen siempre el contenedor hasta arriba, ¿sí? Cuanto más tierra le demos a la futura planta, mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la siembra? Las semillas de hortalizas generalmente son muy chiquititas, salvo las de poroto, maíz, ¿vieron? Que son justamente los porotos o los granos de maíz, generalmente son muy chiquititas. Miren, yo acá no voy a llegar ni a mostrárselas, a ver si intento. Acá tengo semillitas de espinaca. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan? Primer tip que les dije, llenen hasta arriba con un buen sustrato. Segundo tip va a tener que ver con la profundidad en la que vamos a poner nuestra semilla. Intuitivamente tenemos ganas de meter la mano en la tierra, hacer un pozo gigante, pero no está bueno eso, porque si las hundimos demasiado no van a llegar a brotar. Entonces, vamos a ponerlas sobre la tierra, a las semillitas, y vamos a poner solamente 3 o 4 semillitas, no vamos a llenar este pequeño contenedor de semillas. 3 o 4 como para que
por lo menos nos aseguremos que broten y crezcan bien una o dos. Y después lo que vamos a hacer es taparlas, estas semillitas, con un poquito de tierra. La profundidad de la siembra es igual al doble del tamaño de la semilla. A ver, por ejemplo, si una semilla de arveja mide 1 centímetro, entonces nosotros vamos a tener que poner sobre la semilla de arveja 2 centímetros de tierra, ¿no? Que es un montón. Pero en este caso, que son tan minis, apenas espolvoreando un poquitito de tierra encima, ya alcanza. ¿Está bien? Y después, el otro tip, o sea, el primer tip, llenar la maceta con un buen sustrato hasta arriba, poner 3 o 4 semillitas, no más, porque si no después va a ser un lío, se van a empezar a pelear entre ellas por el espacio, vamos a tener que separarlas. No, para principiantes empecemos fácil, 3, 4 semillitas, y las tapamos con una tierra equivalente al doble del tamaño de la semilla que vayamos a sembrar. Y la siguiente ronda de tips tiene que ver con el riego, ¿sí? Es fundamental que nuestro sustrato se mantenga húmedo las próximas semanas. En realidad siempre tiene que estar húmedo, pero prestar mucha atención estas 2 semanas claves para que la semilla se active, se despierte con la humedad principalmente, entonces hay que mantener siempre húmedo el sustrato. Y no hay que regar con un chorro muy fuerte, porque si no, de nuevo, hundimos la semilla, hacemos lío. Entonces, es un pulverizador o una regadera bien suavecita, o hacer agujeritos a la tapa de una botella y regamos también suavecito. Con eso nos va a ir bien. Este almácigo, como les decía, lo vamos a proteger, lo podemos poner incluso en la mesita de luz o en la mesada de la cocina, para acordarnos siempre de regar. Y cuando empiecen a salir los primeros brotes, ahí sí lo pasamos al sol, ¿sí? Puede ser incluso todavía dentro de nuestra casa, pero al sol. Cuando salen las primeras hojitas, hay que siempre considerar este punto. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? A ver, déjenme ver si... Lo que les quería decir además de esto es que las hortalizas a veces son difíciles de conseguir los plantines, ¿no? Entonces probablemente tengan que empezar de semilla. Así que esta técnica es re importante, ¿eh? Que la practiquen, y que si les va mal, vuelvan a intentar. Algunas semillas tardan en brotar hasta 3 semanas, por ejemplo el perejil puede tardar un montón, la zanahoria. Así que tengan paciencia y siempre sigan regando. Si consiguen plantines, porque, no sé, quieren empezar de plantín, porque son más ansiosos, o no sé, lo que sea, no hay problema. El tema es que hay que conseguir plantines de hortalizas, que a veces no es fácil. Lo que sí pueden conseguir probablemente son plantines de aromáticas, que aromáticas yo les voy a recomendar que siembren, más que nada, perejil, cilantro, eneldo. Esas sí está bueno que las siembren, es fácil de sembrar relativamente. Albahaca también está bueno, pueden empezar con su siembra de albahaca, o pueden empezar con la albahaca de la verdulería, que también realmente da bien. Pero el resto, por ejemplo, las que son más leñosas, como el romero, el orégano, el tomillo, esas son muy difíciles de empezar desde semilla. Así que esas, o las compran en un vivero, o pueden probar algunas técnicas como el esquejado, hacer gajos, por ejemplo el romero, la menta, el cedrón, la melisa, son plantas que cortando un pequeño tallo y poniéndolo en agua al principio o en tierra directamente, pueden obtener una nueva planta. ¿Sí? Si no quieren comprar plantín, lavanda, menta, todas esas también pueden ser de esqueje. Así que es una práctica también muy linda de hacer, que se las recomiendo bastante, pero eso, no intenten sembrar un romero, porque no les va a crecer una planta muy fácil, ¿sí? Bueno, yo de esta forma, ahora, si quieren, tenemos unos minutitos de preguntas, pero la información oficial ya se las compartí. Tengo ganas de compartirles un montón más, pero digo, eso es para talleres más específicos. Yo creo que con esta info se van a sentir un poco más seguros para arrancar, y sobre todo, como les decía, espero haberles transmitido entusiasmo para arrancar también.
Así que los que quieren sacarse el micrófono, preguntar o mandar en el chat, yo estoy a disposición, como les decía también, si no quieren hacerlo ahora, lo pueden hacer después. ¿Puedo hacerte una pregunta que siempre Sí. me genera duda? El tema de las Sí. distancias de plantación. Sí. Porque en general, viste, son 30 centímetros, 40, pero nunca me queda claro bien, digamos, si es semilla a semilla o a qué se refiere exactamente. Sí, en general tiene que ver con eso, semilla a semilla, sí. El espacio entre que vos tenés que poner, por ejemplo, entre una planta de lechuga y otra es 20 centímetros, es menos, ¿sí? El espacio que tenés que poner entre una planta de tomate y otra puede llegar a ser entre 40 y 50 centímetros. O sea, vos imaginate que en el lugar donde cultivás un tomate, vos podés cultivar 4 lechugas, por ejemplo. Claro. También, si quieren, en Huertas en Red, que es otro emprendimiento que tengo junto a unos amigos huerteros, se los escribo también, hay unas láminas hermosas, y hay una que es tamaño de maceta para cada cultivo. Entonces ahí pueden chequear eso. El tamaño de maceta en realidad es bastante parecido al espacio entre plantas, ¿no? Digamos, a veces el tamaño de maceta está en litros, pero digo, si vos necesitas, como les decía, una maceta de 20 por 20 para la lechuga, es que entre planta y planta tenés que tener 20 centímetros aproximadamente. También pueden googlear, si quieren, hay un documento que está buenísimo que lo hizo el ProHuerta, que es un organismo pionero en promover las huertas en toda Latinoamérica, ¿no? Pero es argentino, que se llama Planificador de Huerta. Ponen en Google Planificador de Huerta, del ProHuerta, y es un documento con un montón de información para que se pongan a estudiar. A ver, ¿qué más? Tu mail, ¿cómo es? Está arriba del chat, pero si querés lo vuelvo a escribir. hola@valeriachurba.com.ar, y como les decía, en redes tengo mucha info. Incluso si van a mis redes, hay una sección que se llama guías. Entonces tengo las guías, por ejemplo, ahí están agrupados todos los posts sobre diseño de la huerta. Entonces, si tienen dudas sobre ese tema, porque están por empezar a diseñar su huerta, pueden leer todo el contenido sobre diseño de huerta. Hay otro que es sobre cultivos, entonces tips sobre, bueno, quieren cultivar pepino, bueno, probablemente haya un tema especial sobre el pepino. Está bueno que si quieren investigar por ese lado, y si no, me escriben y les paso. Pregunta. ¿Sí? Hola. Yo he tenido lavanda, pero no sé qué pasa, que se me mueren. Y dicen que tiene que estar en sol siempre. Te digo dos cosas características de la lavanda. La lavanda es la aromática que más sol necesita y la que menos agua necesita. Ojo con el exceso de agua, porque a veces nos pasa que vemos una planta que está medio sufrida y también intuitivamente decimos vamos a darle agua, pero en realidad estamos empeorando la situación. Más o menos o sea, cada 2 o 3 días se riega. Miren, no hay una regla exacta de riego. El riego va a depender del tamaño del contenedor, de si estamos en una terraza o en una planta baja, de si tenemos 10 horas de sol o una. No, décimo piso, todo el día sol y viento. Aire, todo. Ahí tenés que estar atenta un poquito al riego, pero la clave es tocar el suelo y que no esté mojado ni tampoco hiper seco, ¿sí? Hay que meter la mano adentro del suelo y ir palpando humedad, es lo ideal. Para la lavanda un poquito menos de humedad, pero sí, tiene que ver con que ustedes vayan reconociendo la humedad que cada planta necesita. ¿Sí? Gracias. A ver, tengo una terraza con mucho sol. Perfecto. No sé qué. Los primeros 2 grupos de hortaliza. No, si tenés, acá supongo que tendrás 6 horas de sol. La lechuga también se banca 6 horas de sol. O sea, puede crecer bien con 2 o 3 horas, pero también se banca 6 horas de sol. ¿Sí? Así que no hay problema. Hay que estar de nuevo atento al riego cuando tenemos mucho sol. Vale. Sí. No, yo te quería preguntar por las flores en la huerta, que también son buenas para los bichos, y qué tipo de flores se pueden poner en la huerta, que además, más allá de que quedan lindas, también ayudan con las plantas,
generalmente las flores son recomendadas porque atraen polinizadores, incluso las aromáticas tienen flores que también ayudan en ese sentido. Pero hay algo específicas, por ejemplo el copete, ahora viene la temporada del copete, que también tiene un aroma muy intenso y que ayuda a repeler algunos bichos. También la caléndula, que es más de todo el año, pero también la aprovechamos más en invierno. ¿Y cuándo florece la caléndula? Porque yo puse en semillas en una maceta hace un par de meses, sí, y ya creció bastante, pero flores todavía no dio. Debería estar floreciendo, por ahí a veces tarda hasta producir la flor, digamos, si la sembraste, pero sí, florece todo el año, sí. Es lindo, es muy lindo incorporar flores, sobre todo que son flores comestibles, ¿no? Por ahí el copete no es rica, pero va a ayudar a que nuestros platos sean más vistosos, para decorar una ensalada, para decorar una limonada, una tarta, lo que sea. Hay muchas flores que tradicionalmente las usamos como ornamentales, pero también son comestibles, estas dos que dijimos, los pensamientos, el taco de reina, hay un montón de flores que es muy lindo incorporar. Así que gracias por la consulta. ¿Alguna consulta más? ¿Plantar semillas, comprar vivero o...? Es recomendado a nivel técnico comprar semillas, o más que comprar, a ver, vamos por niveles. Lo ideal es producir nuestras propias semillas, ¿no? Si nosotros cultivamos un tomate, que obviamente de algún lugar tuvo que haber salido, ¿no? Pero si cultivamos un tomate que nos fue espectacular y fue riquísimo, vamos a guardar las semillas de ese tomate para la primavera siguiente volver a sembrarlas. Entonces nosotros nos estamos convirtiendo en productores de nuestra semilla. Podemos producir semillas de lechuga, de acelga, de todos los cultivos de la huerta, que nosotros esperamos a que cumplan todo el ciclo, van a producir semillas. Entonces esas son las semillas ideales para cultivar. Si nosotros todavía no tenemos, o no pudimos guardar de alguna, porque no nos fue tan bien o lo que sea, hay otra opción que es intercambiar. Hay un montón de circuitos de intercambio de huerteros, en los cuales uno lleva lo que tiene e intercambia con otro que ya cultivó lo otro que necesitamos. Si no hacemos eso, obviamente podemos comprar semillas. Podemos comprar semillas agroecológicas, que ahí también, desde el Mercado Libre, bueno, un montón de productores de semillas agroecológicas, o podemos comprar semillas en el vivero cerca de nuestra casa, que probablemente también van a estar muy bien. Si no, también podemos obtener semillas, más que nada de lo que es el zapallo anco, el morrón, a veces del tomate puede dar, pero es más como un experimento que una técnica recomendada. La semilla tiene que cosecharse de la planta cuando está madura, cuando se terminó de producir y de crecer bien la semilla. Y generalmente, por ejemplo, los tomates se cosechan antes de ese punto de maduración y terminan la maduración hasta que llegan a nuestra casa, con lo cual esas semillas no van a dar tan bien, va a ser más difícil. Pero obviamente pueden probar, sobre todo de estos dos cultivos que les decía, morrón y anco, probablemente les vaya bien. El resto va a ser más difícil, porque por ejemplo, el punto de maduración de la semilla del pepino es cuando el pepino se pone amarillo, que es cuando nosotros ya no lo consumimos. Entonces nunca, o muy rarísimo sería, que una semilla del fruto del pepino que tenemos en casa nos dé una planta de pepino. Pero bueno, también, como les digo, y como les decía a lo largo del taller, mi propuesta es que experimenten, que les dé ganas de ir probando otras cosas. ¿Qué pasa si riego más? ¿Qué pasa si pongo una maceta acá? ¿Qué pasa si cosecho semillas de acá? ¿Qué pasa si pongo la misma planta, una planta de, no sé, de tomate en mi casa y otra en la terraza del edificio? ¿Cuál crece mejor? Cuanto más se animen a experimentar y no se frustren en el camino, sabiendo que son pruebas, mejor van a sentirse. No ponerlas al sol. No hay un tiempo que les digo de no ponerlas al sol, no es que son 2 semanas, va a depender, hay una pregunta que preguntan si hasta las 2 semanas no se ponen las semillas al sol. Depende en realidad ¿cómo se llama? Del tiempo de germinación de cada semilla. La rúcula probablemente tarde, no sé, 5 días en brotar, y ya a los 5 días hay que ponerla al sol, pero por ahí la selga no, tarda más de 2 semanas, entonces no hay apuro de ponerla al sol antes. La pueden poner al sol, obviamente cuando uno siembra directamente en la huerta está siempre expuesta al sol, pero el sol, ¿qué pasa? Deshidrata, entonces vamos a tener que estar más pendientes del riego. Así que bueno, tiene que ver con eso.
Bueno, nada, si no tienen ninguna consulta más, espero que les haya gustado. Gracias a ustedes por los mensajitos. Espero que sigamos en contacto. Eso, espero que hayan recibido con gusto este regalito de sus amigos y de Big Box. Y bueno, quedo a disposición. Gracias a ustedes y éxitos en la primavera. Vamos a esas huertas. Si me quieren mandar fotos de las huertas después de hoy, también muy agradecida. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Dale. Chao, Valeria, muchas gracias. Gracias. Gracias.